La rutina. En el mundo implacable de Gureactor, un reino envuelto en sombras eternas y vientos gélidos, cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, una nueva prueba de fuerza y coraje. Alia Stoneheart, cuyo nombre resonaba como un eco de firmeza y determinación, enfrentaba sus días con una resiliencia forjada en el calor de incontables batallas, batallas que habían marcado su piel y su alma con cicatrices invisibles pero profundas. Cada día, en ese momento preciso cuando el sol de Gureactor, pálido y enfermizo, intentaba en vano romper el velo de la oscuridad perpetua, Alia despertaba. Su celda, una mazmorra oculta en las profundidades de la mansión de Gun-Katar, era un abismo de penumbras, apenas disipado por la luz mortecina que se filtraba, perezosa y tímida, a través de las rejas oxidadas y lúgubres. Las paredes de piedra, frías y húmedas, parecían susurrar historias de desesperación y olvido, y el aire estaba siempre impregnado de un olor a moho y a tiempo detenido. El sonido de las cadenas arrastrándose y los susurros de otros esclavos, compañeros en infortunio, se entrelazaban con los ecos de la piedra fría, formando una sinfonía lúgubre que resonaba en cada rincón de su prisión. Era un recordatorio constante de su condición, una melodía de encadenamiento y resistencia, un himno a la lucha interminable por la supervivencia en un mundo que no perdonaba la debilidad. La mañana en Gureactor no traía el canto de los pájaros ni el aroma fresco del rocío, en su lugar, traía una ración escasa, entregada por los guardianes con un desdén palpable y una mirada vacía de humanidad. Para muchos, este acto diario sería un cruel recordatorio de su cautiverio, un golpe a su espíritu ya quebrantado. Pero para Alia, cada bocado era un acto de resistencia silenciosa pero feroz. Ella saboreaba la comida no por su sabor, que era insípido y olvidable, sino por lo que representaba, la fuerza necesaria para seguir luchando, para seguir viviendo un día más en este mundo implacable. A pesar de las adversidades, de la desesperanza que parecía impregnar cada piedra de su celda, Alia nunca dejaba de encontrar, en esos pequeños momentos de desafío, un atisbo de victoria, una chispa de rebeldía que mantenía viva la llama de su espíritu indomable. Tras la escueta comida, consumida bajo la mirada implacable y fría de los guardianes, Alia era conducida al círculo de batalla. Las cadenas en sus muñecas y tobillos arrastraban con un sonido metálico a lo largo del pasillo, un ruido que resonaba con la monotonía de la desesperanza, un recordatorio constante de su estado de esclava. Pero incluso en esa marcha forzada, había en Alia una especie de dignidad indomable, una gracia en su fortaleza. Cada paso que daba era firme, cada movimiento reflejaba la determinación inquebrantable de la enana, como si con cada zancada estuviera rompiendo las cadenas invisibles que intentaban subyugar su espíritu. En el camino hacia el círculo, ese lugar donde se forjaban y se rompían leyendas, Alia llevaba consigo no solo las cadenas de su esclavitud, sino también el peso de su fortaleza interior. Esta fortaleza se había convertido en su arma más poderosa en el brutal mundo de Gureactor, un escudo invisible contra la desesperanza y la sumisión. Una vez en el círculo de batalla, esa arena donde el destino de muchos se decidía con cada golpe y cada gracia, Alia se entregaba por completo a su entrenamiento. Bajo la atenta y crítica mirada de los instructores Tuir, seres forjados en la disciplina y el rigor, Alia perfeccionaba su manejo del martillo. Cada movimiento, cada golpe que daba, era una extensión de su voluntad, una expresión tangible de su resistencia inquebrantable y su determinación férrea. El sonido del metal chocando contra los escudos de práctica resonaba en la arena, retumbando contra las paredes del círculo, un eco de su incansable espíritu de lucha. Parte crucial de su preparación era el enfrentamiento con los guerreros Tuir experimentados, verdaderos maestros en el arte del combate. Estos encuentros eran más que simples combates, eran lecciones intensas, donde cada golpe recibido y cada esquiva realizada aportaban conocimiento y experiencia. Alia, con su aguda percepción y su capacidad innata de adaptación, absorbía las tácticas y estilos de sus oponentes, integrándolos hábilmente en su propio arsenal de habilidades de combate. Cada enfrentamiento no solo dejaba una marca en su piel, sino también en su forma de entender y abordar el combate, tallando en su ser una comprensión más profunda del arte de la guerra, una comprensión que se forjaba en el fragor de la batalla y se consolidaba con cada nuevo desafío enfrentado. Después de horas de agotador entrenamiento, cuando el sol de Gureactor comenzaba a declinar, dejando atrás un cielo teñido de tonos sombríos, Alia tenía derecho a un breve descanso. Este lapso de tranquilidad era, para muchos, un oasis en medio del incesante tormento de la vida de esclavo. Sin embargo,
para Alia Stoneard, el descanso rara vez significaba una desconexión total. Incluso en esos momentos de pausa, su mente, tan afilada como el acero de su martillo, permanecía activa y alerta. Reflexionaba sobre los combates, analizando cada movimiento, cada golpe y parada, buscando incansablemente formas de mejorar. Su cuerpo, aunque exhausto y marcado por los rigores del entrenamiento, podría descansar, pero su espíritu guerrero, inquebrantable y siempre vigilante, permanecía despierto. Así, día tras día, en el implacable ciclo de amaneceres y ocasos en Gureactor, Alia se enfrentaba a los rigores de su existencia. Cada nuevo amanecer era un capítulo más en su incansable búsqueda de fortaleza y maestría. En la arena, en cada enfrentamiento, en cada momento de reflexión, Alia no solo se preparaba para los combates en el círculo de batalla. En realidad, se estaba forjando a sí misma como una guerrera de leyenda, una figura cuyo nombre sería grabado en los anales de la historia de Gureactor con letras de honor y respeto. Al caer la noche en Gureactor, con el eco de los golpes y los gritos de la arena aún resonando en sus oídos, Alia regresaba a su celda. Las paredes de piedra, frías y ominosas, no podían amedrentarla. Para ella, estas paredes oscuras y opresivas no eran más que un recordatorio constante de su propósito, de la inquebrantable resolución que la impulsaba a seguir adelante, a desafiar su destino y a convertir cada día en una oportunidad para crecer más fuerte, más sabia y más indomable. En la quietud de su celda, rodeada por la oscuridad que intentaba consumirla, Alia encontraba una fuerza renovada, una determinación que la preparaba para enfrentar otro día en el cruel y despiadado mundo de Gureactor. La última ración del día, una mezcla escasa y austera, marcaba el fin de la jornada para Alia. Pero incluso en esos momentos de quietud, cuando la oscuridad de Gureactor envolvía todo en su manto sombrío, Alia nunca se relajaba por completo. Su mente, aguda y siempre vigilante, permanecía alerta, consciente de cada cambio, de cada sonido sutil en su entorno. La enana, curtida en innumerables batallas y desafíos, sabía bien que en Gureactor, el peligro acechaba en cada sombra, en cada silencio, y por ello, no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Con el paso del tiempo, en ese ciclo interminable de entrenamientos y combates, Alia comenzó a forjar vínculos con otros guerreros del círculo de batalla. Estas conexiones, robustas y profundas, nacían del respeto mutuo, un reconocimiento compartido de la valentía y la destreza que cada uno demostraba en la arena. Entre golpes y heridas, en ese crisol de fuerza y sufrimiento, se tejía una red de camaradería, un lazo silencioso pero inquebrantable entre aquellos que compartían el peso y la gloria del combate. Eran lazos forjados en el acero de sus armas y en la sangre derramada en la arena, una fraternidad nacida de la adversidad y el coraje. En los momentos previos a rendirse al sueño, cuando el cansancio finalmente empezaba a tomar su tributo, Alia se sumergía en profunda reflexión. Repasaba su camino, cada combate, cada nueva habilidad aprendida, cada conexión forjada en el fragor de la lucha. Para ella, la arena se había convertido en algo más que un mero escenario de lucha, era un lugar donde se moldeaban las almas, donde las relaciones nacían y crecían en medio de la lucha por la supervivencia, un lugar de transformación y descubrimiento personal. Así, noche tras noche, Alia Stoneard cerraba los ojos, no solo como una guerrera en una celda, sino como una pieza clave en la intrincada y sombría red de Gureactor. Cada día en la arena, cada noche de reflexión, le acercaba un paso más a su objetivo, fortaleciendo su espíritu y cimentando su lugar en la historia del círculo de batalla. En ese lugar, donde incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la determinación y la esperanza nunca se extinguía, Alia encontraba la fuerza para seguir adelante, para seguir siendo una centella de rebeldía y coraje en un mundo que intentaba ahogar toda llama de desafío. La amistad imposible. En las profundidades de la mansión de Gun-Katar, en aquellas celdas sin ventanas que parecían devorar cualquier atisbo de luz y esperanza, se desarrollaba una historia de amistad y resistencia tan improbable como poderosa. Alia Stoneard, la guerrera enana cuya fama y respeto crecían con cada amanecer en el círculo de batalla, encontraba cada noche un refugio inesperado en la oscuridad de su celda. No se trataba de un refugio físico, sino de uno forjado a partir de palabras y voces, compartido con una compañera cuyo rostro permanecía oculto en las sombras, una presencia tan enigmática como reconfortante. Al principio, las conversaciones entre Alia y esta misteriosa compañera eran susurros cautelosos, apenas audibles en la penumbra que las rodeaba. Alia,
acostumbrada a la soledad, a la desconfianza y a la rudeza del silencio, se encontró inesperadamente intrigada por esa voz que resonaba en la oscuridad, una presencia constante que rompía la monotonía de su encierro. Las palabras intercambiadas, susurradas a través de las frías paredes de piedra, eran fragmentos de vidas pasadas, historias de mundos lejanos que ofrecían un respiro en la desolación de su encierro, un oasis de humanidad en un mar de desesperanza. La compañera de Alia, cuyo nombre aún permanecía envuelto en el misterio, hablaba de un origen distinto, de un mundo ajeno a la brutal realidad de los Tuiri de Gureactor. Arrancada de su hogar por secuestradores interdimensionales, su llegada a este cruel mundo fue un viaje marcado por la desesperación y la pérdida. A través de sus palabras, entretejidas con la habilidad de una narradora nata, Alia vislumbraba un universo más grande, un tapiz complejo de realidades y experiencias que se extendía mucho más allá de las sombrías paredes de su prisión. Era un universo dolorosamente hermoso, lleno de contrastes y matices, que se revelaba noche tras noche en cada relato compartido. Esta conexión inesperada, forjada en la oscuridad y el confinamiento, se convirtió para Alia no solo en una fuente de consuelo, sino también en una ventana a realidades desconocidas, un recordatorio de la vastedad y diversidad del cosmos. En esas largas noches de conversación y compañía, Alia y su enigmática compañera tejían una amistad que desafiaba las barreras de sus mundos y circunstancias, una amistad que se convertía en un acto de resistencia en sí mismo, una luz en la oscuridad de Gureactor. Noche tras noche, en la oscuridad que parecía consumir todo a su alrededor, las dos mujeres, Alia Stoneart y su misteriosa compañera, compartían sus luchas, sus esperanzas y sus sueños, forjando una amistad en las llamas de la adversidad. Para Alia, esta conexión se convirtió en una fuente de fuerza inesperada, un manantial de coraje y resiliencia que fluía a través de las palabras y el afecto compartido. A pesar de las barreras físicas, las gruesas paredes de piedra y las cadenas que limitaban sus movimientos, el vínculo entre ellas crecía y se arraigaba profundamente, cimentado en la comprensión mutua y en una resistencia compartida que trascendía los límites de su encierro. La celda oscura y confinada, un espacio que podría haber sido un calabozo de desesperación, se transformaba durante esas charlas nocturnas en un lugar de consuelo y humanidad. En ese rincón reducido, las risas y los suspiros de las dos mujeres resonaban, desafiando la opresión y la violencia del mundo exterior. Era un lugar donde podían ser ellas mismas, lejos de las miradas frías y calculadoras de los guardianes y las exigencias crueles del círculo de batalla. En ese pequeño refugio, rodeadas de sombras, encontraban un momento de paz y conexión, un espacio donde la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazaban. Entre susurros y confidencias, en esa intimidad compartida, surgían promesas de resistencia conjunta, de sueños de regresar a sus mundos de origen, de encontrar nuevamente la libertad que les había sido arrebatada. La determinación de Alia, forjada en la arena, en el acero y en la sangre, se fusionaba con la fortaleza silenciosa de su compañera, una fortaleza nacida de la adversidad y del dolor de haber sido arrancada de su mundo. Juntas, en la oscuridad de su celda, sellaban un pacto de apoyo y esperanza, un pacto que iba más allá de las palabras, un lazo inquebrantable que las unía en su lucha común contra la opresión y en su búsqueda de un futuro donde la libertad no fuera solo un sueño lejano. Para Alia, la voz de su compañera se convirtió en un ancla en la implacable tormenta que era la vida en Gureactor. En esas largas noches llenas de duda y desesperación, la voz que resonaba desde la oscuridad era un faro de esperanza, un cálido rayo de luz en un mar de sombras. Eran palabras que servían como un recordatorio constante de que, a pesar de estar separadas por los fríos y gruesos muros de piedra de sus celdas, no estaban solas en su lucha. Había alguien más en ese mismo abismo, compartiendo el peso de la opresión y el anhelo de libertad. A través de sus conversaciones, las barreras dimensionales y físicas que las separaban de sus mundos y realidades parecían desvanecerse, como si la oscuridad misma fuera el lienzo en el que se pintaban nuevos mundos de palabras y memorias. La amistad que florecía en la oscuridad, alimentada por la empatía y la comprensión mutua, era un testimonio vibrante de la humanidad que persistía, incluso en los rincones más sombríos y desesperados de Gureactor. Alia, a través de esa conexión, descubría una verdad profundamente humana, que la compasión y la empatía podían trascender cualquier frontera, ya fuera física o dimensional. Con cada ciclo de la luna en el cielo nocturno de Gureactor, las palabras compartidas entre Alia y su compañera tejían un hilo dorado de amistad, un lazo inquebrantable que se fortalecía con cada palabra, cada risa compartida,
cada momento de vulnerabilidad y fuerza. Esta amistad, nacida en la adversidad y fortalecida en la oscuridad de sus celdas, se convirtió en una luz brillante en el laberinto sombrío de sus vidas. Era un recordatorio luminoso de que, incluso en las circunstancias más desalentadoras y opresivas, el espíritu humano tiene una capacidad infinita para encontrar conexión, esperanza y fuerza. Era una luz que, en el corazón de Alia, ardía con la promesa de un mañana donde, quizás, la libertad fuera algo más que un sueño distante. El paso del tiempo. En el implacable cielo de Gureactor, bajo el ciclo interminable de lunas ascendentes y descendentes, Alia Stoneart, la guerrera una vez firme en su identidad y humanidad, comenzaba a sentir el ineludible desvanecimiento de las sombras de su realidad pasada. El tiempo en Gureactor, implacable y cruel, un enemigo tan formidable como cualquier guerrero del círculo de batalla, junto con la brutalidad de su entorno, erosionaban gradualmente las líneas de su memoria, transformando su ser de maneras que nunca había imaginado. Las noches en Gureactor, largas y cargadas de sombras y susurros, se habían convertido para Alia en un lienzo sombrío, un escenario en el que los recuerdos de su mundo natal y su vida anterior se desdibujaban y entremezclaban con las sombras que danzaban en su mente. Detalles que una vez fueron claros y vívidos, como el nombre de su hermano o las vistas de su hogar en las montañas, ahora se tornaban borrosos y distantes, perdidos en el miasma de la oscuridad que la rodeaba. Eran como imágenes en un sueño, que se desvanecían al despertar, dejando solo ecos y fragmentos en su despertar, retazos de una vida que parecía cada vez más lejana y ajena. Incluso la guerra entre demonios y humanos, el conflicto que una vez había marcado su realidad y forjado su carácter, se desvanecía en un eco distante, como una leyenda de tiempos antiguos. Las batallas y luchas que alguna vez definieron su existencia y le dieron propósito ahora parecían diluirse en la niebla de la indiferencia y el olvido. Lo que una vez fue una serie de eventos definitorios, momentos de coraje y sacrificio, se reducía a meras anécdotas, perdiendo su peso y significado en el torbellino de la vida en Gureactor, un lugar donde el presente consumía todo, dejando poco espacio para el pasado. Sin embargo, en el corazón de Alia, aún ardía una chispa de resistencia, una llama que se negaba a ser apagada por las sombras de Gureactor. Esta chispa, alimentada por su amistad con su misteriosa compañera y por la firmeza de su espíritu, era un recordatorio de que, a pesar del desvanecimiento de sus recuerdos, su identidad y su humanidad seguían intactas, agazapadas en lo más profundo de su ser, esperando el momento de resurgir y reclamar su lugar en el mundo. En esa chispa, en ese pequeño pero inquebrantable resquicio de luz, Alia encontraba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada nuevo día en Gureactor con una determinación renovada, manteniendo viva la esperanza de que, algún día, podría volver a ser la guerrera que una vez fue, libre de las cadenas de la opresión y del olvido. En las profundidades de Gureactor, ese mundo implacable donde la supervivencia era la única ley, Alia Stoneart se encontraba atrapada en un proceso constante de olvido y adaptación. El paso del tiempo en este reino brutal y sin piedad moldeaba su existencia de maneras que nunca había anticipado. Las costumbres, tradiciones y la mentalidad de los Tuir, sus captores y maestros en este mundo cruel, comenzaban a arraigarse en su corazón y mente, infiltrándose en su ser de manera insidiosa y perturbadora. Esta metamorfosis mental, este inquietante acercamiento a aquellos que la habían capturado, era una transformación cargada de conflicto y resistencia interna. En este mundo donde la crueldad, la fuerza y el poder eran la moneda de cambio, Alia se encontraba cada vez más asimilada en las tinieblas de su entorno, un proceso que amenazaba con consumir la esencia de lo que una vez fue. La resistencia a esta asimilación se convertía en un desafío cada día más difícil, un combate interno donde la esencia de su identidad se desvanecía gradualmente en las sombras que impregnaban cada rincón de Gureactor. El pasado de Alia, una vez claro y definido, se volvía cada vez más nebuloso, como una distante memoria que se desvanecía en el tiempo, similar a la bruma disipándose en un amanecer frío y sombrío. Los recuerdos de su hogar, de su gente, y de las batallas libradas por causas nobles se convertían en ecos lejanos, reemplazados por la dura realidad de su existencia actual. En este proceso, Alia luchaba no solo por su supervivencia física, sino también por mantener viva la llama de su verdadero ser, por preservar los fragmentos de su pasado que la definían y la distinguían de la oscuridad que la rodeaba. En esta encrucijada de su vida, en este punto donde el olvido y la adaptación se entrelazaban, Alia Stoneart se enfrentaba a la tarea más desafiante, la de recordar quién era realmente,
Y de mantener viva esa identidad contra las fuerzas implacables que buscaban moldearla a su imagen y semejanza. En este mundo de sombras y crueldad, la lucha de Alia no era solo una batalla física en el círculo de batalla, sino también una batalla interna por su alma, una lucha por recordar y preservar la esencia de lo que una vez fue y lo que, en lo más profundo de su corazón, aún anhelaba ser. En la cruenta realidad de las arenas del círculo de batalla, la necesidad imperiosa de mantenerse firme y viva dejaba poco espacio para la añoranza de un pasado que, para Alia Stoneheart, parecía pertenecer ya a otra vida, a otro ser. Cada día que pasaba en ese cruel coliseo, cada combate que libraba con ferocidad y destreza, la alejaba más y más de la Alia que había sido en su mundo natal. Esos momentos de lucha y supervivencia borraban lentamente los recuerdos de su familia, de su hermano, y de las verdes colinas de su hogar, como si una marea implacable estuviera erosionando las orillas de su memoria. En este proceso de transformación y asimilación, la identidad de Alia se fusionaba poco a poco con la mentalidad y la cultura de los Tuir, sus captores y ahora maestros en este mundo de brutalidad y poder. El sonido de cadenas arrastrándose, el rugido de la multitud ansiosa de sangre y espectáculo en el círculo de batalla, se convirtieron en la nueva melodía cotidiana de Alia, un recordatorio constante y ensordecedor de su nueva realidad. La esencia de lo que una vez fue, una guerrera con un pasado lleno de luchas y esperanzas, se diluía día a día, transformándola en una figura moldeada por la violencia y la supervivencia en el fiero mundo de Gureactor. Los anhelos y preguntas sobre su hermano y su mundo de origen, esos pensamientos que una vez ocuparon un lugar central en su mente, ahora se silenciaban, convirtiéndose en susurros lejanos y casi inaudibles bajo el estruendo de su nueva vida. La necesidad de sobrevivir, de adaptarse a este entorno hostil y opresivo, eclipsaba poco a poco los deseos y motivaciones que una vez la impulsaron a luchar por la libertad y la justicia en su mundo. Ahora, en este lugar donde el pasado parecía una ilusión y el futuro una incógnita, Alia luchaba no por una causa o un ideal, sino por la mera supervivencia, por la posibilidad de ver un nuevo amanecer en el sombrío cielo de Gureactor. En esta lucha constante, en este mar de cambio y olvido, Alia se enfrentaba al desafío más grande de su existencia, mantener viva una chispa de su verdadero yo, una chispa que, a pesar de las sombras que la rodeaban, seguía ardiendo con la tenacidad y la fuerza de una guerrera que, en lo más profundo de su ser, aún anhelaba recordar quién era y de dónde venía. A pesar del cambio profundo, de esa lenta metamorfosis mental y emocional que la envolvía como una bruma implacable, Alia Stoneheart conservaba aún una chispa indomable de resiliencia en su interior. Aunque la memoria de su pasado, de su familia y de su tierra natal, se deslizaba entre sus dedos como granos de arena en un reloj implacable, la enana humana mantenía una fuerza interna, un núcleo de resistencia que se negaba a ser extinguido por completo. Esta resiliencia, forjada en las batallas de su mundo y en las arenas de Gureactor, era su última defensa, un bastión de su yo auténtico en un mundo que buscaba incansablemente moldearla y consumirla. En el crepúsculo de su memoria, enfrentándose a una realidad alterada y a menudo hostil, Alia Stoneheart continuaba su lucha. La metamorfosis mental, aunque parecía inevitable en las circunstancias crueles de Gureactor, no había logrado apagar completamente la luz de la esperanza, esa chispa de resiliencia y fortaleza que seguía ardiendo en el corazón de esta guerrera singular. Esta luz era un recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda y abrumadora, la esencia de quien era realmente Alia Stoneheart, una guerrera de un mundo distante, una luchadora por la justicia, no se extinguía por completo. La noche antes de su enfrentamiento en la arena central, un evento que prometía ser un desafío aún mayor que los anteriores, Alia Stoneheart se encontraba recostada en su celda, una prisión de sombras que danzaban caprichosamente sobre las frías paredes de piedra. En su interior, un torbellino de emociones se agitaba con fuerza, impulsado por la anticipación de la batalla que se avecinaba. Cada latido de su corazón era como un tambor de guerra, retumbando con una expectativa inusual y profunda, sumiéndola en una maraña de pensamientos y sentimientos turbulentos. En esa noche de reflexión y anticipación, Alia se encontraba en la encrucijada entre su pasado olvidado y su presente ineludible, entre la guerrera que una vez fue y la que ahora debía ser. En ese momento de introspección, en la quietud antes de la tormenta, Alia se preparaba para enfrentar no solo a su oponente en la arena, sino también a las sombras que amenazaban con consumir su verdadera esencia, luchando por mantener viva la chispa de su identidad en un mundo que no dejaba de desafiarla. La celda de Alia,
su refugio sombrío y familiar en la mansión de Gun-Katar, esa noche vibraba con una energía distinta, un zumbido casi eléctrico que llenaba el aire con una tensión palpable. Cada sonido en el ambiente, desde el susurro lejano y casi inaudible de la multitud en el gran círculo hasta el más mínimo crujido en su entorno, actuaba como un recordatorio constante y ominoso de lo que estaba por venir. La anticipación se cernía en el aire como una tormenta eléctrica, cargada de energía y tensión, prometiendo un estallido de fuerza y emoción inminente. En su mente, Alia revivía los ecos de sus victorias pasadas en el círculo de batalla. Cada triunfo, cada adversario vencido, se entrelazaba en su memoria, formando un tapiz de éxitos y superación que la había llevado a este momento crucial. Estas memorias, a diferencia de las de su vida pasada que se habían desvanecido en las brumas del olvido, permanecían nítidas y vívidas, cada una un eslabón en la cadena de logros que la fortalecían y preparaban para el desafío que aguardaba. Mirando a través de la pequeña abertura en su celda, Alia observaba las tenues luces de las lunas de Gureactor. Estos astros, que iluminaban la oscuridad con un brillo onírico, parecían testigos silenciosos de innumerables luchas y destinos entrelazados. Las lunas proyectaban sobre Alia un destello de aliento y solidaridad, recordándole que, aunque estaba sola en su celda, no estaba sola en su experiencia. En la luz de esas lunas, encontraba un consuelo sutil, una conexión mística con aquellos que habían luchado y caído antes que ella, y con aquellos que aún luchaban en algún lugar bajo ese mismo cielo implacable. Eran como faros en la noche, guiándola y recordándole que, aunque su pasado se desvanecía, su presente y su futuro aún estaban en sus manos, listos para ser forjados en la arena de la batalla. Esa noche, Alia Stoneheart no solo se enfrentaba a la anticipación de una batalla más en la arena central, se enfrentaba también al reflejo de su propia transformación, a la culminación de un camino que había sido tanto de pérdida como de ganancia. Mientras las sombras danzaban y jugueteaban en las paredes de su celda, la guerrera se sumergía en una profunda reflexión. Se fortalecía con los recuerdos de sus triunfos y se nutría del misterioso aliento que le ofrecían las lunas de Gureactor, preparándose para enfrentar con valor y determinación lo que vendría con el primer rayo de luz del amanecer. En la quietud de la noche, con la batalla en la arena central aguardando al alba, Alia yacía en su celda, envuelta en un manto de sombras y pensamientos profundos. La tensión de la anticipación se entremezclaba con una sinfonía inusual pero familiar, el sonido rítmico de las cadenas. Estas cadenas, que una vez habían sido un símbolo de su cautiverio y opresión, se habían transformado, en su mente y espíritu, en una melodía que acompañaba sus reflexiones. Cada eslabón resonaba como un recordatorio de la fuerza y la resistencia que la habían sostenido y guiado a través de su viaje en Gureactor, un viaje que la había llevado desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la gloria en la arena. Cada sonido de las cadenas era como un eco de su propia evolución, un testimonio de su capacidad para adaptarse y superar las circunstancias más adversas. En esa noche, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo desafío, Alia Stoneheart encontraba en esos sonidos metálicos una especie de música guerrera, un himno a su propia supervivencia y resistencia. Eran un recordatorio de que, a pesar de los cambios, a pesar de la transformación que había experimentado en Gureactor, seguía siendo una guerrera, una luchadora, una sobreviviente. Así, en las horas previas al amanecer, Alia se encontraba en un estado de meditación guerrera, preparándose mental y emocionalmente para lo que vendría. En su corazón ardía aún la chispa de la guerrera que había sido, un fuego que no se extinguía, sino que se alimentaba con cada nuevo desafío, con cada nuevo combate. Alia Stoneheart, en la soledad de su celda y en la compañía de sus cadenas, se preparaba para enfrentar no solo a su próximo oponente en la arena, sino también a los fantasmas de su pasado y a las incertidumbres de su futuro. En la oscuridad envolvente de su celda, la voz de su compañera de celda se alzaba como un faro de luz en el mar de penumbras que era Gureactor. Sus conversaciones nocturnas, imbuidas de camaradería y comprensión, traían consuelo y determinación a Alia en la víspera de su crucial batalla. En cada palabra compartida, encontraba una fuerza renovada, un apoyo silencioso pero poderoso que la fortalecía desde dentro. La amistad forjada en la adversidad y en las sombras de sus celdas se convertía en un pilar esencial en su preparación para la batalla venidera. Para Alia, la próxima batalla en la arena central no representaba el temor o la incertidumbre que solía sentir. Más bien,
lo veía como un renacimiento, una oportunidad para redefinirse y para enfrentar un desafío que trascendía las limitaciones y las cadenas impuestas por Gureactor. Era un momento para probarse a sí misma, para reafirmar su identidad y su fuerza en un mundo que buscaba constantemente moldearla y dominarla. En los ojos de Alia brillaba una chispa inquebrantable de determinación, un resplandor que resistía a las sombras que amenazaban con engullir su esencia. A pesar de la metamorfosis y el tiempo transcurrido en Gureactor, Alia Stoneheart conservaba su fuerza interior, esa esencia guerrera que la definía más allá de las circunstancias y los entornos hostiles. Así, en la noche anterior a su crucial batalla en la arena central, Alia se encontraba en vigilia, sumergida en un mar de emociones intensas y pensamientos profundos. Rodeada por las sombras y los ecos de guerras pasadas y presentes, se preparaba para enfrentar su destino con una valentía y una determinación inquebrantables. Lista para escribir un nuevo capítulo en la epopeya interminable del círculo de batalla de Gureactor, era un momento de prueba, de afirmación de su identidad y fuerza. Alia Stoneheart, en el centro de este torbellino de emociones y desafíos, se mantenía firme y resuelta, como la guerrera indomable que siempre había sido y que, contra toda adversidad, seguía siendo.